Hola chiquillos, chiquillas, chiquilles. Nuevamente estamos en otra cápsula y vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tal vez en algún momento lo tratamos, pero hoy día lo vamos a ir profundizando en estas cápsulas subsiguientes, que se trata de las primeras civilizaciones y sus características. Como siempre vamos a hablar sobre nuestro objetivo de clase, ¿cierto? Que va a ser explicar que las primeras civilizaciones y la formación de los estados organizados y en el ejercicio del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la organización en torno a las ciudades, la estratificación social, la formación del sistema religioso y el desarrollo de técnicas de contabilidad y finalmente lo que es la escritura. En la revolución del Neolítico, bueno, vamos a observar elementos muy interesantes. Por ejemplo, que el ser humano se transforma de un ser nómade a un ser sedentario, o sea, que se asienta en un lugar, comienza a producir el aumento poblacional. También aparece lo que vamos a denominar como la revolución agrícola, o sea, que se va a producir un exceso de la agricultura, va a aparecer los primeros intercambios comerciales y finalmente la formación de ciudades. En algunos aspectos de las primeras civilizaciones, bueno, vamos a poder observar que la sociedad se vuelve cada vez más compleja, que finalmente van a ir formando tipos de estados. Comienzan a aparecer los primeros vestigios de escritura o desarrollo propiamente como tal de escritura. Acuérdense que en algún momento les mencioné de que el punto de quiebre entre la prehistoria y la historia va a ser el desarrollo de la escritura o la invención de la escritura. Las leyes para regular la convivencia social se van a transformar en un elemento fundamental. Uno de ellos, por ejemplo, va a ser el Código de Hammurabi. Las civilizaciones fluviales, bueno, aquí podemos observar tanto a Egipto, Mesopotamia, India y China, y aquí se le va a denominar la media luna fértil. ¿Por qué se le va a denominar civilizaciones fluviales? Porque gran parte de ellas se van a desarrollar en lugares donde había ríos con agua potable y que finalmente va a servir también para llevar un proceso de agricultura. Y esta agricultura va a generar excedentes, lo cual va a permitir la construcción de ciudades, aumento demográfico, aumento de la población y finalmente la centralización y la estructuración de estados, lo que en algún momento se va a transformar en imperio, ¿cierto? Vemos rápidamente Mesopotamia, Egipto, India, China, entre ellos Mesopotamia, va a estar el río Tigris y Éufrates, Egipto, el río Nilo, en la India va a estar el Ganges y el Indo, y en China finalmente el Huanghe y el Yangtze, o el río amarillo y el río azul, ¿cierto? ¿Y qué pasa en nuestras tierras americanas para la misma época? Bueno, ya hablamos, por ejemplo, de los Olmeca, hacia unos 1500 años antes de Cristo, y la civilización chavín hace unos 1000 años atrás, perdón, sí, 1000 años atrás, pero eh, a recordar de que hubieron otras civilizaciones o otras culturas que las últimas investigaciones indican de que sí tenían grandes grados de preponderancia y que bueno, en fin, lo vamos a discutir en clase. Las sociedades y la economía, bueno, principalmente debemos ver que el comercio va a estar incipiente. Algunos plantean de que se producía dentro de un proceso evolutivo dentro de la economía. Observamos el trueque, que va a ser la primera forma de comercio, que va a ser de intercambio, y finalmente va a haber un elemento de equivalencia, ¿ya? Que va a ser traducidos, por ejemplo, en el oro, la plata, que los van a acuñar finalmente y van a generar monedas, y esas monedas van a ser elementos de intercambio. Estas ciudades-estados
van a tener una gran importancia. Todavía no hablamos de unidades territoriales, sino solamente de ciudades-estados, por ejemplo, Ur o Babilonia. Muchas veces ciudades que son muy amuralladas para generar un tipo de defensa. Y base económica agrícola, bueno, principalmente de carácter urbano, centros ceremoniales, centros administrativos y finalmente lugares de comercio. El Estado como un sistema de organización política de carácter teocrático, se va a fortalecer el poder político, por ejemplo, de la figura del rey, de la figura del clero, o sea, de los religiosos, y de los mandos del ejército y administrativos, por ejemplo, los escribas. ¿Ya? Una ampliación eh, poco a poco a nivel territorial que va a traer finalmente una estructura estatal que va a asegurar finalmente el dominio de este monarca. Y lo podemos observar también tanto en China, Mesopotamia, Egipto. Recordar que cuando hablo de Mesopotamia hablo de la unidad propiamente como tal, pero ahí hay 4 civilizaciones. ¿Ya? Y por último, hablar sobre la sociedad que va a estar muy jerarquizada, donde hay dos grupos bien diferenciados, tanto en sus funciones como en sus privilegios, y una minoría de la propiedad de tierra y riquezas que va a desempeñar los cargos públicos, entre otros, y la mayoría va a estar sometido finalmente a ciertas funciones, por ejemplo, lo que va a ser la agricultura. Es un tema bien discutido en relación de la esclavitud en este periodo. Por ejemplo, cuando se habla de la construcción monumental de las pirámides egipcias, si efectivamente fue construida por mano esclava. Y las últimas investigaciones indican que no es así, que no fue específicamente mano esclava. Por ejemplo, estoy hablando de la particularidad de Egipto, sino que individuos que recibían un salario entre comillas y era un gran honor para ellos participar en esta construcción. No así la construcción de la muralla china. La defensa y el poder político, bueno, nacen también estos guerreros, esta élite de guerreros, y la profesionalización propiamente como tal de los ejércitos. Tendemos a pensar que el mundo militar está profesionalizado ya en los últimos eh, siglos, pero no es así. Ya durante la Edad Antigua había una profesionalización del ejército. Ejemplo clarísimo de ello son los romanos. ¿Ya? Los grupos sacerdotales y los guerreros ejercían un poder político, eran un grupo de carácter privilegiado, mientras que los campesinos y los artesanos constituían la fase productiva de esta sociedad. Y se van a crear códigos escritos que van a permitir registrar datos sobre la población, las cosechas y otras actividades de desarrollo. Por ejemplo, el censo. Nosotros pensamos que es un elemento actual de saber cuánta cantidad de población hay, pero los romanos ya lo hacían. Y se tiene registro de que las civilizaciones mesopotámicas también realizaban censos para saber cuánta cantidad de personas había, ¿ya? Y otros datos más interesantes. Ahora, otro elemento muy interesante es que la escritura propiamente como tal surge por una necesidad, como la necesidad del hablar o del dialecto o de la lengua propiamente como tenemos, que surge producto de una necesidad de transmitir ideas. Bueno, la escritura también pasa por el mismo fenómeno. Investigar, bueno, ¿qué van a investigar? Van a hacer una pequeña investigación en relación con lo que es el código de Hammurabi y eso generalmente va reducido en eso, para que tengan una noción de estas leyes o este códice que va a constituir una de las primeras leyes que nos va a regir, ¿cierto? Como humanidad. En fin, chiquillos, chiquillas, nos vemos prontamente. Que les vaya muy bien.